Hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este espacio digital. Hoy hablaremos de la historia y la evolución del hábitat doméstico, desde sus inicios hasta la actualidad, desde la cueva al penthouse. Antes de comenzar con el tema en cuestión, es importante darnos el tiempo para hablar un poco sobre uno de los elementos más importantes en nuestra historia como especie, el fuego. Temido y adorado, el fuego nos dio nuestro primer paso en la evolución de nuestra inteligencia, siendo gracias a él que nuestro desarrollo temprano se disparó. Gracias a su luz podíamos alejar los peligros que se ocultaban en la oscuridad y gracias a su calor logramos sobrellevar mejor el frío de la noche. Y no solo eso, pues también gracias al fuego otras áreas como la cocina pudieron desarrollarse, pues a partir de el cocinar los alimentos se convirtió en algo fundamental. Ahora el tema principal al que quiero llegar sería su uso e importancia en la vivienda, pues es a partir de que se descubren sus bondades que el fuego comienza a aprovecharse de una mejor manera. El fuego acabó convirtiéndose en una herramienta que permitió el desarrollo de nuestra vida cotidiana y el desarrollo de los primeros asentamientos humanos. Aunque cabe recalcar que antes de esto, el humano empezaría siendo nómada para ya posterior poder estabilizarse en un solo lugar. Los nómadas eran aquellos pueblos que no tenían un hogar fijo ni establecido, es decir, que se desplazaban de un lugar a otro. Ellos se movilizaban de manera muy constante para su subsistencia y su consumo de alimentos. Tales eran como los frutos o la caza de animales, la pesca, la recolección de objetos y pues cosas varias. Se cambiaban mucho de sus viviendas, ya que pues esas eran muy sencillas, ya que pues siempre las construían muy ligeras, tipo con hojas o varitas o cualquier cosa que pues encontraban en el camino. Y pues sus características eran que se desplazaban de un lugar a otro, sus casas eran muy sencillas y ligeras, habitaban en cuevas, fueron de los primeros que empezaron a habitar en las cuevas, pero la dejaban al poco tiempo de que se acababan los recursos. Crearon las primeras viviendas para resguardarse y se dedicaban a la pesca y a la recolección. Conocer los inicios de la vivienda nos permite visualizar la conexión entre el pasado y el presente, y así entender el porqué de las formas y distribuciones espaciales que tienen nuestras viviendas actualmente. El tema del hábitat está intrínseco en el medio donde el hombre primitivo desarrolla su vida. Este observa, interpreta y aprende a sobrevivir aprovechando los recursos que tiene a su disposición. Y antes de ser hábitat doméstico, es hábitat natural. El mundo completo es el escenario de todas las etapas de evolución, cambio y adaptación del hombre y su forma de vida. Nuestros antepasados experimentaron la migración por climas extremos. Se adaptaron y una de las formas de refugio que usaron fueron las cuevas. Allí encontraron un hábitat definido, temporal por su estilo de vida nómada, pero que les ofreció un techo y unas paredes que les resguardaron del clima extremo. Prueba de esto perdura en la actualidad. El arte rupestre plasmado en las paredes de roca como el primer lenguaje visual y la primera forma de transmitir conceptos. De las cuevas más icónicas encontramos Altamira en España y La Escaut en Francia, que son la única ventana existente para comprender parte del mundo simbólico y vida cotidiana de nuestros antepasados más remotos. Cabe resaltar la gran capacidad de adaptación a ecosistemas inhóspitos y la habilidad de elaborar herramientas de pedernal para usarlas en la cacería y preparación de presas. Dicho esto, voy a transmitirles en orden cronológico el desarrollo histórico de esta evolución. Hace 500.000 años, los neandertales aparecen por la evolución en Europa.
Hace 300.000 ya usaban cotidianamente el fuego, que fue un elemento fundamental en esta evolución. Hace 200.000 aparece el Homo sapiens por evolución en África Oriental. Hace 70.000 se da la revolución cognitiva. Con esta aparece el lenguaje y es aquí cuando inicia la historia. Los sapiens se extienden fuera de África. Hace 30.000 se extinguen los neandertales y hace 16.000 los sapiens colonizan América. Hace 13.000 se extingue la especie Homo florensis y el Homo sapiens queda como única especie humana superviviente a este periodo de tiempo. Y hace 12.000 se da la revolución agrícola, que es la revolución más importante para este estilo de vida, que es pasar del nómada al sedentario. Domestican plantas y animales y así se dan los primeros asentamientos y comunidades organizadas. Hace 5.000 se forman los primeros reinos y aparece la escritura, luego el dinero, y este es una de las herramientas de intercambio más poderosas que ha tenido el hombre. Luego, hace 2500 viene la invención de la acuñación, que es el dinero universal, un concepto igualmente revolucionario. Hace 2000 encontramos el Imperio Romano en el Mediterráneo, con una riqueza y esplendor cultural para su época. Hace 500, el 400, se da la revolución científica. La humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes para construir proyectos y avanzar como sociedad organizada. Para esta época los europeos empiezan a conquistar América y los océanos. Ahora todo el planeta se convierte en un único escenario histórico y con esto llega el auge del capitalismo. Hace 200 surge la revolución industrial y con esta llega el punto de inflexión en la forma de vida del hombre moderno. Empiezan a aparecer las ciudades cada vez más densas por esta misma atmósfera de crecimiento tecnológico. En el último siglo se conocen tendencias innovadoras y creativas para redefinir el concepto de vivienda. Y es hasta acá la contextualización histórica de esta línea cronológica que nos permite entender desde la cueva hasta el penthouse cómo ha sido la evolución lineal. Y en la actualidad contemplamos en nuestro diario vivir la casa a la que llamamos hogar como lo más importante, porque nos brinda refugio, seguridad, estar cómodos y estar tranquilos. Allá atrás, en el inicio de la línea, la cueva fue la casa para el neandertal y en la actualidad lo es el penthouse para el hombre moderno. Ahora mis compañeros les contarán cómo fue la evolución histórica de la vivienda y sus espacios. Nosotros somos Mariana Suárez Jason Barbosa y Pedro Pablo. y para comenzar hablaremos sobre 3 diferentes espacios que en su mayoría hemos visto o escuchado hablar. Pero, ¿conocen su evolución? Nosotros les contaremos cómo han cambiado y cómo eran en sus diferentes tiempos. Para comenzar a hablar de los espacios, iniciaremos por el hall de entrada o recibidor. Para comenzar a hablar del hall, se entiende que es un término de raíz germánica proveniente de la palabra hala, con el significado de cubrir o esconder, que designa a ciertos espacios y construcciones en esta misma. Y más adelante se entiende por hall, que es lo primero que vemos al entrar. Es un lugar de bienvenida, es la primera impresión que nos llevamos de nuestro hogar. Y también es un aperitivo de los espacios y su decoración de la misma. Al comienzo, este espacio se ve conectado con los usos de la primitiva casa comunal de los antiguos pueblos germánicos,
conocidos como el Mead Hall, y de la plaza de mercado denominada cubierta o Market Hall también. Y mira cómo luego estos espacios y su manera de ver cambian, porque se vuelve un lugar acogedor que recibe y hace sentir de manera cómoda de inmediato. Es una especie de transición entre el mundo exterior y lo rico que es nuestro hogar. El hall de entrada también es de salida, por lo tanto es lo último que vemos al salir de nuestra casa. Bueno, ese tipo de espacio se veía principalmente en la Inglaterra rural, bueno, también en los halles de París, en Francia. Y posteriormente se veían más en casas de media y alta clase, variando en el tamaño y materiales que estuvieran en el lugar. También los objetos que se podían encontrar podían variar, ya que entre más alta fuera la clase, más ornamentación podría tener este espacio. Bueno, ahora procedemos a contarles sus principales características o sus funciones. Bueno, una de estas era designar a las piezas de la casa que sirven de vestíbulo, recibidor, antesala, recibimiento o zaguán. Hoy en día contamos con 6 características específicas. La primera es la organización. Es importante guardar cada cosa en su lugar dentro de cualquier habitación, pero la relevancia del orden se intensifica todavía más en un sitio pequeño, en el que además de... Hoy en día contamos con 6 características específicas de las cuales le hablaremos. La primera de ellas es la organización. Es importante guardar cada cosa en su lugar dentro de cualquier habitación, pero la relevancia del orden se intensifica todavía más en un sitio pequeño en el que además conviene tener únicamente lo esencial. Por ejemplo, el paraguas se convierte en una prioridad en una vivienda que está situada en un entorno de lluvia frecuente. La practicidad. La personalización es uno de los rasgos que crea una conexión especial entre el hogar y quien vive en él, el dueño. De este modo, el protagonista se siente como propio en ese entorno que forma parte de su intimidad. Una casa feliz es principalmente práctica, ya que en ese caso cubre necesidades básicas de la vida diaria, una característica que no debe faltar en un recibidor que llama la atención por su funcionalidad. Luminosidad. Conviene tener en cuenta que es una estancia que con frecuencia carece de ventana, sin embargo puede recibir otras fuentes de iluminación natural por medio de su conexión con otras estancias. Las puertas de interior con vidrieras son muy decorativas y además crean una sensación de continuidad entre zonas diferentes. Acogedor. Es la zona de bienvenida, el lugar por el que tiene que pasar todo aquel que entra al interior y sale de la casa. Por ello, un hall cálido y acogedor resulta agradable. En definitiva, ofrece una experiencia de bienestar y felicidad. Versatilidad. En un hogar pueden producirse muchos cambios a lo largo de la vida, y por eso es esencial que sea dinámico para fluir al compás del paso del tiempo. Un vestíbulo con una composición versátil es aquel que puede adaptarse a diferentes circunstancias. Estético. La perfección del recibidor ideal reside en la función de la estética y la funcionalidad como elementos principales. De este modo, esa carta de presentación del resto del hogar llama la atención por sus detalles. Bueno, ahorita le daremos paso a algunos ejemplos en algunas épocas sobre hall de entrada, ¿no? Bueno, ahora yo quiero dar un gran ejemplo para conocer este espacio, que es la famosa Domus, casa en la antigua Roma, ¿no? Que viene siendo también pues, una clásica. Y pues eso se situaba en la puerta de entrada, entre la mitad del pasillo que comunicaba a la calle y al atrium. El vestíbulo era la zona anterior a la puerta, donde se situaban unos bancos para que se sentaran las visitas y los clientes que esperaban de ser recibidos. El atrium, de ser el centro de la vida familiar en lo que venía siendo la Domus, esto quedó como una antecámara grandiosa, profusamente adornada, donde el señor, el padre de familia, recibía a los clientes y donde se hallaba el alarium. En torno al atrium se hallaba una serie de dependencias, por ejemplo, la taberna o la tienda, que también se situaba prácticamente en la entrada, ¿no? Siguiendo en Europa, más adelante se ve un gran cambio.
Hablemos de elementos característicos como el felpudo, que es una... Siguiendo en Europa, más adelante se ve un gran cambio. Hablemos de elementos como lo es el felpudo, el cual es una alfombra gruesa que es resistente y sirve para dejar allí la suciedad de la suela de nuestros zapatos. La puerta de entrada a la casa que aísle suficientemente. Siguiendo en Europa, vemos un cambio un poco más marcado más adelante. Hablemos de elementos como el felpudo, el cual se convierte en uno de los más importantes y toma relevancia debido a que sirve para dejar allí la suciedad de nuestros zapatos. La puerta de entrada cobra un papel muy importante, ya que es el mayor aislamiento de la vivienda. Siguiendo en Europa, vemos un cambio un poco más marcado más adelante. Elementos como el felpudo toman relevancia debido a que por su resistencia sirve para dejar allí la suciedad de las suelas de nuestros zapatos. La puerta de entrada a la casa cumple con el papel de aislamiento, ya que aísla lo suficientemente el exterior para que en zonas tan frías como Europa no penetre el frío. Por lo general vemos mucho lo que son dos puertas en las entradas, una en un inicio y luego otra al final, que cumple con dos funciones. Una es un mayor aislamiento térmico y otra es mayor intimidad cuando tengamos que atender a un desconocido. Los elementos indispensables son un zapatero para toda la familia, un pequeño banco para desplazarse cómodamente, a veces vemos un colgador para lo que es chaquetas y abrigos, un paragüero y un lugar donde dejar las llaves. Por último, un espejo para una última comprobación antes de salir de casa. Bueno, ya para seguir con los espacios, queremos contarles cómo han evolucionado. Tenemos, por ejemplo, el jardín. Exacto, este espacio al aire libre tiene sus orígenes hace 10.000 años antes de Cristo, aunque nadie sabe los detalles específicos del primer jardín. Se dice que este recinto era una especie de barrera que tenía el fin de mantener alejados a los animales y a las personas que estuvieran por allí cerca. También más adelante se empieza a ver un cambio en su manera de ver, ya que empieza a verse la influencia del racionalismo de la Ilustración, además de que se entiende que los jardines no son simplemente zonas arbolizadas con césped y senderos, fuentes e incluso estanques, sino que más allá de eso son una expresión física de los valores y creencias de la cultura. Bueno, luego se tienen en cuenta los aspectos formales y conceptos técnicos necesarios, ¿no? Para el entender el jardín, más que todo, para no estar viéndolo como algo más de la práctica arquitectónica, sino como un arte independiente, ya que se generaliza y se vincula a muchas otras expresiones artísticas y culturales. Sí, además de que gracias a Vitruvio se empieza a tener una forma de ver el diseño. Él decía que pues la firmeza, la durabilidad, resistencia y los productos básicos debían tener una conveniencia y utilidad, pues eran sus principales objetivos en el diseño y pues era muy importante para poder tener un paisaje de calidad. Y es así como luego también aparecen las primeras civilizaciones y los individuos con mayor rango social y grandes ingresos comienzan a crear jardines con fines estéticos y pues empieza a ver en diferentes partes. Luego en el siglo XVII los jardines son esencialmente la evolución del control absoluto sobre la naturaleza por parte del hombre, ya que querían hacer ver natural lo manipulado por sus manos. Básicamente te describo estos terrenos como espacios con terrenos irregulares o caminos tortuosos, colinas ondulantes, senderos para caminar con vegetación de todo tipo, caracterizada por su crecimiento libre y espontáneo, grupos de árboles, lagos y arroyos cultivados abundantemente para así
tener su diversidad de especies y colores para su total disfrute de la naturaleza. Esto también se veía en la corona española, construyendo los primeros espacios públicos, como jardines o parques arbolados, destinados principalmente al paseo a pie o en coches de caballos. Y con los estudios que comienzan a publicarse en España y a llevarse a cabo dentro del país, se seleccionan los textos básicos y de estos se extraen las ideas primordiales que van más allá del asunto formal de este mismo, ¿no? Los jardines se vieron en diferentes civilizaciones, como lo sería en Persia, que eran organizados de forma simétrica a lo largo de una línea central conocida como eje. Este estilo a menudo trataba, de integrar el exterior a través de una conexión, que es el jardín. La manera en que estos jardines se construían podían ser formales, que significan que hacían prevalecer la estructura, o podrían ser informales también, que eran cuando se centraban más en las plantas que decidían poner allí. Pero siempre intentaban, maximizar todo lo que podía ofrecer este espacio. Un jardín muy conocido eran los jardines flotantes de Babilonia. También se extendieron a Grecia alrededor de 300 años antes de Cristo y aparecieron los jardines privados, que pues dependían mucho de las personas que pudieran ingresar. También se vieron en Roma y fueron muy influyentes en el mundo occidental. Los romanos con ingresos altos construían sus jardines en villas con juegos de agua, jardinería ornamental y rosas. Cambiaban bastante en su aspecto porque era más llamativo de lo usual. Y aún hoy en día existen las evidencias de ese tipo de jardín. Los jardines romanos eran lugares de paz y principalmente tranquilidad. Era un refugio de la vida urbana y un lugar lleno también de significados simbólicos y religiosos. Luego está el jardín de Stowe House en Inglaterra, el cual es un jardín extraordinario porque es un claro ejemplo de un jardín que sufrió un cambio del plano geométrico barroco a un plano inglés más naturalista. Bueno, más adelante en Francia, a finales del siglo XVII, se desarrollaron los parterres franceses. Bueno, estos son un tipo de jardín a nivel de la superficie del terreno, más o menos. Estos alcanzando su punto álgido con el famoso André de Notre, quien fue el jardinero del rey de Luis en el siglo XIV, desde 1645 hasta 1700 aproximadamente, si no estoy mal. Bueno, cuando se encargó de diseñar los jardines del Palacio de Versalles, ese fue el encargado. Hablando ahora sobre sus características, tenemos que el jardín mesopotámico se determina por su arquitectura de carácter militar, ya que en esta época el sustento económico se basaba principalmente en el saqueo, el robo y la invasión. Sus ciudades estaban amuralladas y se construían viviendas hacia las montañas formando terrazas. Los jardines egipcios podían tener diferentes finalidades, como serían los estéticos o si eran medicinales, de alimentación, de culto, pero sobre todo para ofrecer sombra y frescor, ya que se encontraba alrededor de arena y calor. En Grecia los jardines consistían en un pequeño terreno con mezcla de diversas hierbas. A estas se unían flores silvestres plantadas, de modo que recordaran un prado natural en miniatura. En Roma, el paisaje romano, las construcciones se integran con el entorno, generando los principios de la arquitectura orgánica. En este periodo y con la topología del jardín nace la propia concepción de lo que sería este espacio de aquí en adelante. Más adelante estas características se ven un poco diferentes en este espacio, ya que el jardín se vuelve un poco más teatral y se presenta en una secuencia de escenas que el observador ve mientras lo atraviesa, contornos sinuosos de agua, en donde los lagos generalmente se idearon a partir de manantiales cercanos o de adaptaciones a arroyos que ya existían. Una unidad sinuosa que ofrece vislumbres de las casas entre los árboles y pequeños grupos dispersos de estos mismos,
La belleza de un jardín, la emoción de las líneas sensuales y no de las esculturas o narraciones. La topografía nunca es plana, ni tiene una inclinación monótona en una dirección. Los árboles nunca se plantan en filas, sino en grupos, cinturones y pantallas. Las líneas curvas de sus transmisiones, los cinturones de árboles y bordes de los lagos, nunca corren a lo largo de cursos paralelos, sino en armoniosas configuraciones naturalistas. Bueno, ya que más luego se ve un cambio más notorio, porque este espacio empieza a estar como denominado por elementos como piscinas, parrillas y áreas para comer al aire libre. Bueno, por lo general existe una fuerte relación visual y una práctica entre la casa y el jardín. Bueno, esto en general hay poca ornamentación en los verdaderos jardines modernistas, ya que los detalles son simples y hay una falta de formalidad o algún eje central. Bueno, esto ya porque los diseños modernistas anteriores como este favorece una holgura, como una soltura, una flexibilidad y una espontaneidad en el diseño y una falta minimalista del detalle. Un gran ejemplo de cómo eran los jardines son los que habían en el antiguo Egipto, que dependían del Nilo y pues de su red de canales donde extraían agua para poder mantenerse. Comenzaron siendo sencillos huertos de árboles frutales y hortalizas y pues estos jardines pertenecían a templos o a residencias. El jardín era una muestra de estatus, de modo que los templos, palacios y residencias privadas tenían sus propios jardines. Los templos eran especiales, ya que las especies que aparecían en ellos tenían un gran valor simbólico y para rituales también. Pero, ¿qué pasaba con los jardines después de la muerte? Pues es que los egipcios en algunas ocasiones querían llevárselos con ellos. De modo que a veces se depositaban en las tumbas maquetas de ellos mismos, recreaciones en miniatura, para que sus moradores pudieran disfrutarlos en el más allá. Después está el jardín francés, que cuenta con numerosas particularidades que lo hacen único. La más importante es que la geometría juega un papel fundamental en el diseño. En la variedad de diseños se pueden encontrar todos los patrones de forma y las diferentes combinaciones que hacen que cada jardín francés sea único. También tenemos el jardín inglés, el cual cuenta con un estilo más natural de formas suaves. Así es como incorporan en su jardines lo que son las laderas, colinas, árboles y demás especies con sus formas naturales sin incidir en ellas. Posteriormente en el jardín español, el cual estaba marcado por su clima y orografía. El suelo es por lo general más seco que en sus países vecinos, como lo es Portugal o Francia. Y la radiación solar que es más intensa, especialmente en verano, ¿no? Como ya conocemos, verano. Y lo que llevó a la creación de jardines de pequeños tamaños y en espacios cerrados, no integrados en el paisaje como en otros países, ¿no? Como antes mencionado. Un factor muy fundamental fue el aprovechamiento del agua. Escasa también en algunas zonas, obviamente, porque no era igual en todas. Y esto se da un reparto muy desigual, muy desnivelado, según las diferentes comunidades de la península. Esta pues era muy variada, ya que participa más o menos en 4 regiones fitográficas muy diferentes, como lo son la mediterránea, la eurosiberiana, la boreoalpina y la macaronesia. Bueno, ahora los patios. Bueno, la tipología, lo que viene siendo de la casa patio en la edad clásica, fue ampliamente utilizada en la antigüedad, pero eso fue como una respuesta a la necesidad ambiental y social de la época. Ha sido un elemento compositivo esencial de todo tipo de edificaciones a lo largo de la historia de la civilización. En el ámbito privado,
o sea, te hablo de las casas habitación. Su uso más frecuente se ha dado en lugares extremadamente cálidos, con el fin de crear un ambiente fresco que, además de que proporcione luz, se consigue así la ventilación a las construcciones adyacentes que lo conforman. También se considera que es la parte de una construcción que carece de techo y que por lo general se destina a la recreación para que los habitantes o los usuarios de edificios o casas puedan disfrutar al aire libre. La ventaja de los patios es que permiten hacer uso de un espacio abierto en cuanto a su diseño, pero privado en cuanto al acceso, y es un término que suele asociarse al descanso y también a la recreación conjunta. Bueno, por un lado, se veía la necesidad de aislarse del exterior en los climas muy desérticos. Por otro, la privacidad del espacio familiar por razones sociales y religiosas. Con la expansión del Imperio Romano, el esquema de la casa con un patio interior llega y se asienta en España, fundiéndose posteriormente con los rasgos afines de la casa musulmana. De ahí el porqué la principal influencia es obviamente el mundo clásico y especialmente la arquitectura romana. Más adelante se empieza a interpretar los valores verdaderamente sustanciales y funcionales del patio, como la delimitación de un lugar y el elemento alrededor del cual se desarrolla este mismo, dejando a un lado otros significados históricos o espirituales y abriendo paso a una nueva forma de verlo. También puede dar una cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características totalmente diferentes, que hace referencia a su lugar de origen principalmente, donde podían haber climas cálidos y soleados propios de las civilizaciones de la antigüedad. Se empieza a ver un modelo que se encuentra completamente desarrollado ya en la ciudad de Ur. ¿Pero qué es la ciudad de Ur? Bueno, se dice que fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Bueno, originalmente estaba localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates, por el Golfo Pérsico más o menos. Bueno, eso fue hace casi alrededor de 2000 años antes de Cristo. Bueno, los ejemplos más antiguos conocidos es en el sitio arqueológico de Shahar Agolan, que se han encontrado restos de casas patio que datan más o menos de 6400 a 6000 años antes de Cristo. Y mira que luego se empezaron a ver diferentes tipos de patios y cómo los arquitectos hacían una mezcla con lo que habían dejado de la antigüedad y con la evolución que se estaba viendo. Además de que también se vieron patios en altura, los cuales conectaban con las demás plantas a través de este mismo, de lo que se llamaba patio, haciéndole una zona social y de encuentro. A algunas construcciones usaban el patio de manera privada, haciendo que solo fuera usado por los integrantes de la familia y a la vez haciéndolo una zona grande para poder pasar el rato y compartir con diferentes personas que estuvieran en el mismo establecimiento. Bueno, en sus características en la Mesopotamia del primer milenio antes de Cristo, el tipo que predominaba era las casas llamadas que se organizaban en torno a un patio llamado Tarbasu, creo que así se pronuncia, y no contaban con aberturas hacia el exterior, exceptuando la puerta de la entrada. Bueno, en la antigua Roma tenemos la domus, que también es un ejemplo de casa patio. Las estancias se disponían alrededor del patio, llamada atrium, y en el que se solía ver también un altar y un estanque o plivium, que era llamado, que se recogía el agua de lluvia. Bueno, la casa patio también son típicas de la arquitectura islámica, en la que tiene especial importancia la intimidad del hogar, la vivienda que se organiza en torno a su sahán, que cuenta con un estanque en el que se realizan las
abluciones. También se ve el deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de la perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Tiene preferencia el espacio unitario, es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio, sin importar el punto de vista del observador. Se busca la belleza formal. Elementos constructivos de la arquitectura renacentista italiana fueron muy utilizados, como lo son las pilastras, entablamentos, medallones, otondos, sillares, almohadillos, guirnaldas, columnas, abalustradas y conchas. Y pues se ve que el punto central del patio estaba destinado a una fuente que podría tener formas diversas o un pozo, pero también hay ejemplos más inusuales que no tienen dichos elementos y solo acogían vegetación, cuya importancia para el control climático era totalmente importante, era fundamental. Además que uno de los elementos que están constantemente presentes en los patios son los soportes de las galerías superiores, que son las habitaciones del segundo piso, que podían estar hechos en madera, que eran los que eran más numerosos, o en piedra, que son ejemplos imperecederos hechos por buenos carpinteros que trabajaban dichos materiales, consiguiendo un excelente resultado al final, que al día de hoy podemos seguir disfrutando en muchos de los patios, debido a la calidad de los materiales que fueron usados y al correcto mantenimiento que se le lleva a cabo. Para dar un ejemplo, me centraré en la vivienda de la antigua Roma, para profundizar un poco a cómo era el patio en esta época, ¿no? La planta era rectangular y de una sola habitación, pues esta era llamada el atrium, con una apertura rectangular en el techo también, denominada confluvium. Esta tenía una pendiente hacia el interior para que salga el humo, entre la luz y caiga el agua de la lluvia. Bueno, esta se recogía en un aljibe denominado impluvium, que se hallaba debajo del pavimento. Este espacio, que era llamado el atrium, servía de cocina, de comedor, de dormitorio y de templo doméstico. Toda la vida familiar se desarrollaba en esa parte de la casa, pero esta fue ampliándose poco a poco, dando lugar a la casa llamada domus. Bueno, en la domus el atrium dejó de ser el centro de la vida familiar. Después, independientemente, ya existía lo que era el peristíbulum, que era el patio o jardín rodeado de un pórtico de pisos generalmente sostenidos por columnas junto al jardín, o peristilum, que habla de numerosas dependencias más lujosas y amplia, a otros cubículos para la culina o denominada cocina, y el balneario, que era semejante a las termas de la época imperial. O más adelante en Francia es frecuente que la decoración se disponga como un eje central en torno al que surgen los elementos ornamentales. Materiales como el estuco y la piedra son los de los más comunes, los más utilizados en las construcciones italianas del Renacimiento. Un tejado a 4 aguas de tono bajo, que es ese en el que todos los lados tienen pendientes descendientes hacia las paredes, con baldosas de terracota, es una característica típica de esta arquitectura. Los soportes decorativos de apoyo, los aleros del techo en cajas colgantes moderadamente anchas son prominentes en las casas renacentistas. El diseño simétrico, los porches empotrados con aberturas arqueadas, además las columnas clásicas, pilastras y frontones describen este tipo de arquitectura. Estructuras verticales formadas por muros de carga de fábrica de ladrillo, de adobe y tapial. Y aparecen también los patios terraza, que tuvo un gran interés en las ciudades mediterráneas. La idea de esto era hacer un patio que se despegara del suelo, haciendo que no se relacione directamente con la naturaleza, sino más con el interior y la calidez del hogar,
dando también paso a diferentes vistas que eran principalmente en las que eran con un poco más de altura que las casas normales. Para concluir, podemos decir que estos espacios han tenido grandes cambios a medida de que pasa el tiempo, el cómo han podido evolucionar para mejorar nuestra estadía y comodidad. También cómo su manera de ver y su aspecto ha cambiado gracias a la evolución que hemos vivido como especie humana. Intentamos comentarles un poco de cómo eran vistos, pero hay mucho más por contar y buscar. La historia que guarda cada uno es interesante y necesaria para saber y entender el cómo hemos llegado a donde estamos, y el cómo era vivir antes de todas las comodidades que podemos tener hoy en día.